Dios les bendiga a cada uno nuevamente, a todos los que ven y escuchan. Hoy vamos a leer un texto en Santiago y otro texto en Job. El libro de Job, en el capítulo 23, en el versículo 10, dice: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy le titulé a nuestra enseñanza: razones por las que sufrimos o somos probados. Razones por las que sufrimos o somos probados. Creo firmemente que como cristianos hoy estamos en una gran prueba de dolor y angustia, pero desde luego también sufrimiento, y que nuestra identidad de lo que decimos que somos se está leyendo por las personas que nos rodean. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, del versículo 2 al 4, él escribe a esta iglesia diciéndoles que ellos son cartas leídas. Y el apóstol Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La vida transformada de cada uno de los creyentes en Corintio era el testimonio más elocuente de Pablo, mejor que cualquier carta de segunda mano. Las vidas transformadas de estos hombres en esta iglesia eran cartas abiertas que podía ser vista y leída por todos los hombres como un testimonio de la fidelidad de Pablo y la veracidad de su mensaje. El apóstol tenía la vida transformada de los creyentes como prueba de que Cristo los había transformado. No era un documento humano con tinta que se podría borrar. Era una carta viviente. La carta era viviente porque fue escrita por el poder sobrenatural y divino de Cristo mediante la obra transformadora del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos oyentes y todos los que miran, el ambiente que rodea la iglesia y cada cristiano hoy, con el dicho o el énfasis de la creencia fácil y un cristianismo en pos de sentirse bien con uno mismo, ha fomentado una actitud no bíblica entre los creyentes hacia la existencia del sufrimiento, pruebas y persecuciones en sus vidas. Además de la aversión, o sea, de aquel sentimiento de rechazo natural al dolor y la dificultad, muchos cristianos han incorporado el concepto que las persecuciones ni siquiera deberían cruzar su camino. Cuando varias dificultades les sobrevienen, creen que estas dificultades no provienen de Dios. Pero esa no ha sido la mentalidad de los cristianos de la época de la iglesia primitiva. Aquellos cristianos que no conocen el papel soberano del Señor tenderán siempre a cuestionar el por qué les sobrevienen a ellos los problemas. Pero saber que cualquier sufrimiento experimentado por los creyentes es parte del plan soberano y general de Dios, y esto proporciona su propio consuelo. Sin embargo, como cualquier aspecto de la verdad en la vida cristiana,
El conocimiento intelectual no constituye un paralelo exacto del conocimiento en nuestra experiencia, hasta que cada uno de nosotros sabemos cómo reaccionamos cuando llevamos a la práctica cierta verdad. Poner a prueba, mis queridos oyentes y los que ven, poner a prueba la validez de lo que profesamos los creyentes constituye una de las razones fundamentales por las que Dios permite el sufrimiento. Muchas personas, pues, que están confiadas en la autenticidad de su fe, se dan cuenta de que esta falta cuando se sumergen en las aguas del pesar o la adversidad. Pero, ¿cuáles son las razones por las que sufrimos o somos probados? Aquí quiero mencionarle algunas de las tantas razones. Repito, ¿cuáles son las razones por las cuales tú y yo sufrimos o somos probados en esta vida terrenal? La razón más importante, o número uno, por la que Dios pone a prueba a través del sufrimiento, es la fuerza de nuestra fe. Dicho en otras palabras, ¿cómo está nuestra fe cuando vienen estos sufrimientos y pruebas? Y un ejemplo claro fue la fe de Abraham. En Génesis, allá en el capítulo 22, en el versículo 1 y en el versículo 2, nosotros podemos ver un mandamiento que el Señor le da a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos aquí, mis queridos hermanos, este mandamiento no encajaba en los pensamientos de Abraham. No encajaba en la mentalidad de Abraham. No encajaba en el corazón de Abraham. ¿Cómo es posible este mandamiento? Una cosa es ver morir a un ser querido y otra bien diferente es que te digan que mates a ese ser querido. En Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 3 al 8 dice: Abraham se levantó muy de mañana y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. Y dice la Biblia que ellos se fueron juntos. Abraham, pues, reveló una fe sorprendente en esta prueba. Y sin duda, su sufrimiento, un sufrimiento en su naturaleza humana, sin tener que argumentar ante Dios. Señor, si ya yo soy viejo, mi esposa también, ¿y cómo es posible? Nos prometiste un hijo, nos los das y ahora nos los quieres quitar. No argumentó nada. Por eso la Biblia nos habla allí en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 6 y 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Creyó a Dios y le fue contados por justicia. Y oigan, muy importante: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Espiritualmente, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, aquí podemos ver este ejemplo muy importante, y quiero redundar en este ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al versículo 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos,
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nosotros pues podemos ver que un creyente en la actualidad puede resistir las más difíciles de las pruebas que se pueda imaginar si confía incondicionalmente en Dios. Si confiamos en Dios como lo hizo Abraham, podemos estar confiados en cualquier prueba. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, por ayudarnos y por guiarnos en estos sufrimientos y en estas pruebas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima y Dios les bendiga y les guarde.